Saludos, soy la doctora Laura Quiroz, oncóloga radioterapeuta de la República Dominicana, y tengo el placer de presentar el rol de la radioterapia en el cáncer de pulmón oligometastásico. El cáncer de pulmón es la patología oncológica que más muertes causa a nivel mundial en ambos sexos, y ha sido así históricamente, y es la segunda en frecuencia, por eso es que hablamos tanto de cáncer de pulmón. En la República Dominicana, el Globocan en el 2020 estimó unas 1.476 muertes por cáncer de pulmón. Esta mortalidad es variable de acuerdo al estadio en el que se encuentra la enfermedad, desde una supervivencia relativa a los 5 años que va en un 60% aproximadamente en la enfermedad localizada, hasta un 5, un 6 a 10% en enfermedad ya metastásica. Pero esta enfermedad metastásica tiene unas posibilidades de presentación, y en base a esto se pueden definir mejores tratamientos y mejor pronóstico. Para esto se definió lo que es el término de oligometástasis en el 1995, utilizado por primera vez por Hellman y Wishelbom, como un estado intermedio entre una enfermedad localizada y la enfermedad sistémica, en la que el tratamiento radical al tumor primario y a las metástasis puede tener un potencial curativo. Esta enfermedad oligometastásica tiene una variedad de posibilidades de acuerdo a la aparición, al momento de la aparición. Si aparece dentro de los primeros 6 meses del diagnóstico, hablamos de una metástasis sincrónica, o sea, aparece luego de los 6 meses de la terapia radical, sería metacrónica. También tenemos lo que es el término de oligoprogresión y el término de oligopersistencia. Es muy importante recalcar lo que es la enfermedad oligometastásica inducida, pues es un paciente que inició con enfermedad polimetastásica y que tuvo una buena respuesta al tratamiento sistémico y se convirtió en una enfermedad oligometastásica con la posibilidad de tratarse de manera radical y mejorar el tiempo libre de progresión y la supervivencia global. En la octava edición del manual de TNM de la OJCC se incluyó esta clasificación de la enfermedad oligometastásica en pulmón, agregando en la clasificación de la M1 específicamente, el M1B y el M1C para diferenciar un paciente que tiene una enfermedad metastásica a una sola enfermedad extratorácica versus el que tiene múltiples. Y esto es debido precisamente a que tienen diferentes pronósticos y diferentes manejos. Ya para fines de oncología radioterápica, desde la perspectiva del radiooncólogo, la ESTRO y la ASTRO publicaron este documento, que es un consenso, donde se define la enfermedad oligometastásica como la presencia de 1 a 5 lesiones, con un primario que puede estar controlado o no, pero que todas estas lesiones fueran tratables de manera segura. Entonces, ¿cómo vamos a definir cuando el paciente tiene o no tiene una enfermedad oligometastásica, metastásica franca o localizada? Pues hay unas recomendaciones en cuanto a cuáles son las técnicas de imágenes óptimas que se requieren para eso. Y básicamente lo que es el ESMO y NCCN hablan de las tomografías de tórax, abdomen y pelvis, resonancia cerebral y el scan óseo cuando hay sospechas. Sin embargo, el estudio que diríamos es más confiable para esto sería el estudio metabólico del PET-CT con FDG, que es también el que se recomienda en el protocolo de OligoCare, que lo voy a mencionar más adelante. No dejando de lado el hecho de que cuando aparece una oligoprogresión, un paciente que estaba previamente tratado con una terapia sistémica, pues es muy importante tomar una muestra del tejido para hacer un diagnóstico histopatológico y definir si ese paciente tiene algún patrón de resistencia a alguno de esos medicamentos que pueda definir un cambio en la estrategia sistémica. Existe evidencia en el manejo de la enfermedad oligometastásica. Esta es una revisión sistemática de los estudios publicados hasta ese momento, tanto prospectivos como retrospectivos.
donde evaluaron cuál ha sido el beneficio de tratar estas lesiones metastásicas en pacientes con cáncer de pulmón. Y en estas gráficas podemos ver que tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global presentan un beneficio claro en los puntos azules, que son los pacientes tratados con SBRT a sus lesiones metastásicas, versus los pacientes que no se trataron. El estudio STAR-COMET de Palma y colaboradores, un estudio fase 2 randomizado, donde se evaluaron 99 pacientes con 1 a 5 lesiones, con un performance status bueno, con expectativa de vida mayor de 6 meses, y se le dieron tratamientos con fraccionamientos variables entre 5 sesiones de 700, 8 de 7.5 grays, 3 de 18 grays, una supervivencia media de 41 meses versus 28 meses para los pacientes que se recibieron manejo a las lesiones oligometastásicas, duplicando de 6 a 12 meses la supervivencia libre de progresión, con unos efectos adversos mayor de grado 2 de 9 versus 30% evidentemente, porque los pacientes fueron tratados, pero solamente con 3 casos de muertes relacionadas al tratamiento. Esto reportó finalmente una supervivencia global le ganó 13 meses a la supervivencia global y el doble del tiempo libre de progresión. Este fue el resultado del análisis. Aquí, en una iniciativa conjunta entre la ESTRO y la EORT, para evaluar los patrones de manejo y los resultados del uso de la radioterapia estereotáxica en enfermedad oligometastásica, así como para identificar los pacientes, tumor, características del tratamiento y del tumor que puedan influir en la seguridad y eficacia y que puedan afectar también la supervivencia global de estos pacientes. Se ha llevado a cabo el estudio observacional OligoCare, donde se están recaudando o recolectando data de los diferentes tumores, incluye el pulmón, mama, próstata y otros, sobre todas esas características de la enfermedad que pudieran influenciar en el pronóstico y el desenlace del paciente. De esta manera se pudieran identificar en algún momento cuáles son esos factores predictivos de respuesta o de que un paciente pueda beneficiarse o no de una intervención. Hay otros estudios que están ongoing, muchos, varios. Aquí hay noté algunos. El NST-03-137771, que habla sobre la quimioterapia de mantenimiento con o sin terapia local consolidativa en el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón etapa 4. También tenemos el SARON, que es la terapia ablativa en cáncer de pulmón oligometastásico, OMEGA, entre otros. En resumen, las recomendaciones para la selección de los pacientes para manejo de sus lesiones oligometastásicas, que pueden ser en glándulas adrenales, en pulmón cuadralateral, hueso, son también cerebro, que tenga menos de 5 sitios metastásicos, que el paciente tenga una biopsia preoperativa que se considera mandatoria para confirmar la presencia de las lesiones metastásicas antes de realizar una cirugía mayor a una lobectomía. Eso está recomendado fuertemente en todos los casos. En casos de que no se tenga clara si la lesión representa una lesión que sea primaria o metastásica, pues es necesario hacer una revisión histopatológica. Todos los casos, los lugares de las lesiones deben ser abordables con cirugía o con la terapia ablativa. Se debe utilizar de manera mandatoria el PET-CT y la resonancia cerebral dentro de los 30 días antes de realizar el procedimiento, entre otras recomendaciones. La radioterapia para el cáncer de pulmón oligometastásico tiene unos requerimientos, ya que estamos hablando de un tratamiento ablativo, tiene unos requerimientos mínimos. Son tratamientos que se hacen con dosis elevadas por sesión de 6 a 25 grays por fracción, en 1 a 5 fracciones, algunos hablan de hasta 8. Podemos diferenciar entre lesiones fijas y móviles dependiendo de la localización. Por ejemplo, lesiones óseas son
regularmente fijas, y las del sistema nervioso central, pero lesiones en pulmón, en suprarrenal, son lesiones móviles debido a los movimientos respiratorios. Son tratamientos que se deben hacer con un alto gradiente y una elevada conformación, llevando unos márgenes mínimos, y debe ser necesariamente guiado por imagen, ya sea con control interfracción obligatoriamente, y también pudiera ser con control intrafracción, dependiendo de si son lesiones fijas o móviles y dependiendo del tipo de inmovilización que se utilice. Para la radiocirugía intracraneal sabemos que tenemos diferentes tipos de inmovilizadores y técnicas y diferentes equipamientos, y todos son válidos. Para la radiocirugía extracraneal o SBRT hay diferentes también tipos de inmovilizadores dependiendo del área que se requiera. El plano inclinado, las cuñas o cojines y reposapiernas, los reposacabezas de espuma, entre otros. Es muy importante lo que es el control de movimiento durante las sesiones de tratamiento, ya sea con compresión diafragmática, el gating respiratorio, ABC. Tenemos diferentes sistemas disponibles para el control respiratorio, también para el control del movimiento del tumor intrafracción. Otras recomendaciones importantes son con relación a la obtención de las imágenes. Debe ser un simulador con un anillo mayor de 80 centímetros, de manera que todo el equipamiento de la inmovilización quede dentro de la imagen, de la captura de la imagen, y como mínimo 15 centímetros superior e inferior al volumen de tratamiento. Que se empleen haces no coplanares durante la planificación, y preferiblemente sin filtro aplanador, y se utilicen energías de STACE-MER. Por último, y más importante, todo esto se hace dentro del contexto del manejo multidisciplinar, dentro de una unidad funcional de cáncer de pulmón. Este es el equipo de sede de radioterapia donde laboro, y del Instituto Nacional de Cáncer. Recientemente un paciente nos catalogó, nos llamó como los secuaces de pulmón, y sin importar las circunstancias, pues estamos ahí para seguir trabajando. Muchas gracias por la atención.